Ya tenemos nuevo presidente. Pedro Sánchez, como era de prever, pues ha conseguido los apoyos necesarios, eso sí, por los pelos, solo 2 votos de diferencia, y en segunda investidura, es decir, a través de mayoría simple. Con lo cual ya tenemos un cisne negro menos, aquello que comentaba, que sería un gran cisne negro el que no hubiera conseguido la investidura y por lo tanto nos hubiéramos ido a unas elecciones que seguramente, quizás igual no la derecha la hubiera ganado, pero seguramente hubiera subido mucho. Por lo tanto, estaba claro que la izquierda, todos los partidos de izquierda, independentistas, etcétera, estaban condenados a entenderse para no arriesgarse a que el cisne negro que había comentado se produjera. Pero, sin embargo, aunque fue bastante largo los turnos de debate hasta la votación que dio como investido a Pedro Sánchez, se habló de muchas cosas, pero no se habló prácticamente de aquello que es importante para los ciudadanos y que da igual si hemos votado o no a Pedro Sánchez, da igual, veremos cómo nos afecta y, sin embargo, como digo, de esto prácticamente ningún grupo político se habló. Y esto es lo que te quiero contar en este vídeo y, como sabes, pues bueno, mi objetivo, después de haber vivido la crisis del 2008, consiste en informarte, en que sepas cuál es la situación real y que nos anticipemos a los problemas que están por venir, como explicaba en mi vídeo sobre la crisis económica que se avecina en España para 2020. Bueno, la situación en España es la siguiente: el PIB se está desacelerando, es decir, el crecimiento está yendo a menos. De hecho, los últimos datos que hemos visto, se decía que el empleo generado era el menor de los últimos años, la venta de vehículos también era muy baja, y todo eso son datos que, pues bueno, que hacen pensar que la situación no es todo lo buena que pudiera parecer, porque básicamente nuestros queridos políticos no hablan de economía. Bueno, aquí tienes unos gráficos y unos datos que quiero que tengas en cuenta, porque en España tenemos un problema estructural muy concreto a nivel económico y es el siguiente. Fíjate que cuando, por ejemplo, en 2008 crecíamos muy poco por culpa de la crisis, 2009, 2010, 2011, hasta 2013, incluso 14, años en los cuales, pues bueno, el crecimiento era menor del 2% e incluso negativo. Fíjate lo que ocurría con el dato del desempleo. En España, todo lo que no sea crecer a más del 2,5%, todo lo que sea del 2 para abajo, que es un crecimiento que en otros países sería muy bueno, pero en España todo lo que no sea crecer por encima del 2% genera desempleo. Y aquí lo ves en este gráfico. Como ves, en 2007 teníamos que pues el desempleo estaba en mínimos históricos. Es decir, después de la crisis del 92, aquí en rojo y azul tienes el color político, rojo PSOE, azul PP. Después de la crisis económica del 92, después de las Olimpiadas, la Expo, etcétera, la crisis que vino llevó al desempleo a máximos. A partir de ahí empezó a bajar poco a poco, hasta que llegó la crisis del 2008 y otra vez subió rápidamente, porque fue una crisis que, agravada por la crisis subprime que vino de Estados Unidos, fue una crisis muy rápida, porque no fue solo económica, fue también financiera. Esta crisis económica financiera que se juntó hizo que el desempleo subiera muy rápido, en muy pocos años, como ves aquí en este gráfico, y poco a poco fuera bajando según el crecimiento económico, pues bueno, fue mejorando. Como ves aquí, nos costó mucho, es decir, el crecimiento, fíjate que en 2012 estábamos en un 3% en negativo, fíjate que ya 2013-2014 alcanzamos los máximos y en 2014 empezamos a crecer, luego en 2015, y fíjate cómo estos crecimientos por encima del 2,5%, 2%, como te comentaba antes, sí que permitieron generar empleo y bajar drásticamente lo que era la tasa de desempleo. Por lo tanto, en España es muy peligroso que empecemos a desacelerarnos. Es decir, en España no solo es grave
que entremos en una crisis económica, como puede ocurrir en otros países, sino que ya una desaceleración, ya crecer por debajo del 2% genera desempleo. Y esto hace que la situación económica en España sea muy peculiar y haya que vigilarla. Por lo tanto, no nos vale que nuestros políticos digan que estamos en una desaceleración. Ya una desaceleración en España genera desempleo. Y de todo esto te hablo en mi blog y de todo esto quiero que, que participes y comentes conmigo en esta encuesta. Una encuesta que ahí te dejaré el enlace en los comentarios para que puedas votar. Lógicamente aquí hay una respuesta que ya no tiene sentido, que ya no se aplica, que es la del tamallazo, por lo tanto Pedro Sánchez ya sabemos que es presidente, pero aquí hay tres opciones, que es: ¿qué opinas tú sobre la economía española? ¿Cómo crees que este nuevo gobierno progresista, basado en Podemos y basado en el PSOE, va a gestionar la economía? Y por lo tanto te agradecería que votes y me des tu opinión constructiva, es decir, siempre queremos gente que aporte. Por eso yo en mi blog, M. Figuera Consulting, puedes ver experiencias mías de la crisis del 2008, puedes ver también comentarios y es un instrumento que he creado para que en 2020 podamos completar todo lo que son los vídeos y podamos estar más informados a nivel de comentarios, ampliar información que a veces me preguntáis, etcétera, ¿vale? Bueno, una de las preguntas, como sabes, la votación ha sido muy ajustada, ha habido 18 abstenciones, los síes han sido de 167 y los noes de 165, después que hubiera votos, apoyos que inicialmente estaban, pero que luego se perdieron, como el caso de la diputada de Coalición Canaria, con ese discurso ya mítico, ¿no?, sobre que la ambición de Sánchez no tenía límites y que no iba a hacer lo que le había pedido su partido, que era apoyar la investidura de Sánchez, porque ella se debía a sus votantes. Todos nos imaginamos un poco cuál será el precio. Yo aquí no hablo de política en mi canal, ni es mi interés, ¿no? Al final yo hablo de economía y como me pasó a mí en 2008 con la crisis que vino, con un PSOE liderado por Zapatero que negó que la situación fuera como era, que incluso José Luis Rodríguez Zapatero dijo que teníamos la mejor banca del mundo, que los bancos estaban en la Champions League y luego hubo que rescatarlos. Pues a mí lo que me interesa en este canal es informarte sobre la realidad, que te puedas preparar, y ya digo, en mi blog tienes información, tienes mis experiencias, iré ampliándolo junto con los vídeos para que puedas prepararte y puedas afrontar, ya digo, lo que viene, porque aunque estemos desacelerando, vuelvo a repetir, todo lo que sea crecer por debajo del 2,5% en España va a generar desempleo. Entonces, aquí la cuestión está en que ya hay un precio, y no hablo del precio de que Pedro Sánchez haya salido investido como presidente, hablo de que ya en 2020, ya en enero, a los españoles nos están tocando el bolsillo. Todo lo que tiene que ver con el tren, con las tarifas de Renfe, AVE larga distancia, cercanías, AVAT, los trenes del norte de España, todo esto ya está subiendo de precio en torno al 1%, nos están subiendo los billetes. Todo lo que es peaje también, una subida media del 0,84%. La vivienda, dicen que subirán en torno al 3%, los precios de la vivienda. El PSOE y Unidas Podemos quieren, intervenir y parar la subida del precio del alquiler. Veremos a ver si provocan eso o no. Y ya digo, aparte también hay otras subidas que están aprobadas, que ya digo, no dependían tanto de que saliera investido Pedro Sánchez, como es, por ejemplo, la actualización del valor catastral en más de 1.000 municipios como Girona, Valladolid, Palencia, Teruel, Valencia, Lugo, Sevilla, Tarragona, Huesca, etcétera. Estos municipios que han visto actualizado el valor catastral, porque hacía años que no se actualizaba, pues lógicamente la gente notará que el impuesto sobre bienes inmuebles, lo que se conoce como el IBI o la contribución, va a subir porque lógicamente el valor catastral ha subido y por lo tanto esos recibos ya en 2020 se notarán. Pero no quería referirme a estas subidas en cuanto a la pregunta de cuál será el precio, sino que lo que quería saber
o lo que me gustaría saber tu opinión a nivel de comentarios, es cuál crees que será el precio de estos apoyos, porque ya sabemos cómo está la situación en Cataluña, ya sabemos que también en el País Vasco también habrá que pagar un peaje. Y este es un poco lo que ahora mismo no sabemos. Yo podría intentar decir cuáles son mis teorías o tal, pero realmente no lo sé. Solo sé lo que ya está subiendo, ya digo, ya nos toca en el bolsillo y previsiblemente se subirán impuestos, supuestamente a los que tienen más dinero, pero veremos a ver. Y por lo tanto, me gustaría saber cuál es tu opinión. Ya digo, puedes participar en la encuesta, también puedes dejar comentarios en este vídeo para que intentemos saber cuál puede ser el precio de esta investidura y sobre todo una investidura con unos apoyos que tienen precio y unas abstenciones que seguramente salgan mucho más cara que los apoyos. También me pregunto, después de ver la investidura, después de ver que en el debate no han dicho prácticamente nada de economía, me gustaría saber cómo piensan afrontar Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, la situación económica. Como te digo, en cuanto el paro empiece a subir, aquí van a saltar las alarmas. Aquí ya poco se podrá hacer porque bajará la recaudación, las cotizaciones sociales bajarán y eso que todavía no han entrado en vigor las medidas como la subida del salario mínimo, subida de cotizaciones, reforma laboral. Quiero decir, es complicado, ya digo, es complicado de saber qué es lo que va a pasar, cómo lo van a afrontar, cumplirán lo que ponían en el pacto, cumplirán sus promesas. Son cosas que me gustaría saber y todavía no tengo una respuesta. Tengo teorías, tengo conjeturas, pero hasta que no sepamos cuáles van a ser los ministros, cuáles van a ser los ministerios, no me voy a aventurar a decir pues bueno, cuáles pueden ser las políticas. Sí que voy a analizar el pacto que hicieron entre PSOE y Podemos a nivel económico, es un vídeo que estoy preparando, pero ya digo, también me gustaría saber tu opinión sobre cómo crees que van a afrontar este reto, que ya digo que por un lado es pagar el peaje de las abstenciones y por otro lado afrontar problemas tan complejos como la viabilidad del sistema de pensiones. Como decía en el vídeo de los cisnes negros, el sistema de pensiones ya está quebrado. Esto hay un informe del Tribunal de Cuentas español, no es una cosa que diga yo, lo dice el Tribunal de Cuentas. Técnicamente está quebrado el sistema. En este año 2019 lo habían salvado a base de préstamos de Hacienda a el sistema de seguridad social, pero en este año, lógicamente, la hucha se acaba, los fondos se acaban y, por lo tanto, tendrán que seguir prestando dinero o tendrán que afrontar una reforma que ya digo que será muy dolorosa y puede ser dramática. Por lo tanto, ya digo, hay muchos retos que afrontar a nivel económico y me gustaría saber cómo lo piensan afrontar PSOE y Unidas Podemos. Ya digo, analizaré en otros vídeos todo lo que tiene que ver con los nuevos ministros, con los nuevos ministerios, cuáles son un poco las líneas, las políticas que van a ir diciendo, porque por ahora solo tenemos para analizar el pacto que hicieron de investidura y, por lo tanto, pues bueno, aquí en España, donde nadie cumple lo que promete, pues bueno, pues es complicado saber si realmente ese pacto será papel mojado o realmente serán líneas maestras que seguirá este gobierno de coalición, el primero de la historia de la democracia, en los próximos meses. Como digo, un año muy complicado, por lo tanto te sugiero que te suscribas a mi canal para estar informado, para estar informada de lo que está ocurriendo y sobre todo para que intentemos superar y sobrevivir a la crisis, porque está claro que por ellos no va a ser. Así que como no nos pongamos nosotros las pilas, intentamos anticiparnos a los problemas, difícilmente sobreviviremos a esta próxima crisis económica que se avecina en España. Ya digo, independientemente de quién gobernara, la situación es la que es, el PIB se está desacelerando y esto va a generar desempleo como ha pasado en otras épocas. Pues nada, espero tu comentario, espero que votes en la encuesta y me despido de ti hasta el próximo vídeo. Saludos y éxitos.